El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versos del 25 al 37. 10, 25. En esto se levantó un jurista y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida definitiva? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es eso que recitas? Este contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien contestado, haz eso y tendrás vida. Pero el otro, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Tomando pie de la pregunta, dijo Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un clérigo que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, al verlo, se conmovió. Se acercó a él y le vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios de plata y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Qué te parece? ¿Cuál de esos 3 se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El jurista contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, qué hermoso es el regalo que nos hace Papá Dios a través de su palabra. Y es que quiere invitarnos a pasar de un cristianismo superficial a un cristianismo de compromiso con el prójimo, de una espiritualidad desencarnada de la realidad a una espiritualidad de compromiso fraterno. Se acercó un jurista, un experto en las leyes de Israel, un gran conocedor de las leyes de Israel, y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida definitiva? Quería poner una trampa, pero Jesús no cae en la trampa, lo enreda. Tú lo sabes, eres jurista, tú lo tienes en la cabeza, eres el experto en la ley. ¿Qué lees en la ley? ¿Qué dice la ley que conoces demasiado bien? ¿Y cómo es eso que recitas? Porque los judíos recitaban esas palabras que pronuncia después el jurista, pues todos los días. Vamos,
¿Cómo es eso que recitas? Contesta él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Bravo! Lo sabes muy bien. ¿Ves? Pero no basta con que lo tengas en la cabeza. No basta con que lo tengas en tus labios. Haz eso. Hazlo. Y tendrás vida. Intentó escaparse. Sí, pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Quieres saber? Te voy a decir algo más de quién es tu prójimo. Te voy a decir de quién tienes que hacerte prójimo. Y entonces viene la hermosísima parábola del buen samaritano. Un hombre, pues no tiene nombre, es anónimo, representa a la humanidad, al niño, a la niña, al joven, al viejo, al anciano, a cualquier ser humano. Bajaba de Jerusalén, la ciudad sagrada, la ciudad santa, donde estaba el templo, el culto, el esplendor de la religión. Se apartaba del lugar sagrado, se apartaba del lugar santo, se alejaba de la espiritualidad del templo y cayó en manos de unos bandidos. Lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y lo dejaron medio muerto a la orilla del camino. Y resulta que un profesional de Dios, un profesional de la religión, un profesional de la espiritualidad, un sacerdote, pasaba por ahí. Lo vio, pero lo rodeó y siguió de largo. Eso le ha de haber pasado por alejarse de Dios. Ha de ser un pecador y por eso le pasaron esas cosas. Así piensan los hombres de Dios. Bueno, los hombres que se creen hombres de Dios. Y es que los que se creen hombres de Dios piensan que a los que se portan bien les va bien y a los que se portan mal les va mal. Si le fue así, es porque seguro se portó mal, se lavó las manos y siguió su camino. Pues no es cierto. En la vida nosotros sabemos que hay muchos que se portan mal y en la vida les va muy bien. Y hay otros que se portan muy bien y en la vida les va muy mal. Aquí hay un ejemplo. Jesús, el hombre que siempre se portó bien, y así le fue en la vida. Por eso a los hijos no hay que enseñarles que se porten bien para que les vaya bien. No. Hay que enseñarles que se porten bien, aunque no les vaya bien. Porque hay que ser fieles a la bondad que hay en nuestro corazón. Eso hace que un hombre valga la pena, que un hombre valga la vida. Cuando es fiel al bien, al amor, a la bondad, a pesar de lo difícil que pueda ser la vida. Pero el sacerdote no pensaba así. Tenía una espiritualidad desencarnada de la realidad. Tenía una espiritualidad lejana de la realidad. Y luego un clérigo. Y también lo vio. Y también pasó de largo. Luego dice el Evangelio, se acercó un samaritano, un odiado por los judíos, un perro, porque así llamaban los judíos a los samaritanos, los perros, un hereje, un idólatra, un hombre despreciado por Dios, despreciable para Dios. Ahí venía un samaritano. Y oh, sorpresa,
El samaritano, el despreciado según ellos por Dios, el perro, el hereje, el idólatra, tenía un corazón del tamaño del corazón de Dios. Un corazón como el de Dios. El sacerdote también tenía un corazón, pero no se parecía al corazón de Dios. El clérigo tenía un corazón, pero no se parecía al corazón de Dios. En cambio, el hereje, el samaritano, el idólatra, el perro, tenía un corazón que sí se parecía al corazón de Dios. Se bajó de su cabalgadura. Se conmovió de aquel hombre. En el Antiguo Testamento, el verbo conmoverse es un verbo que se aplica solamente a Dios. Y Jesús le aplica el verbo conmoverse al samaritano, porque el samaritano tiene un corazón como el corazón de Dios. Se conmovió. Curó sus heridas. Les echó vino. Les puso aceite. Las vendó. Lo trepó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Luego hizo una cosa que cuesta mucho trabajo al hombre de hoy. Metió su mano al bolsillo. Metió la mano en el bolsillo y sacó 2 denarios. Y le dijo al posadero: mira, te lo encargo. No me voy a deshacer de él. No me voy a hacer el desentendido, no. Toma, cuida de él. Y cuando regrese, si has gastado algo más, yo te lo pagaré a mi regreso. Le dice Jesús al jurista: ¿quién te parece que se portó como prójimo de aquel hombre? El jurista tiene que apretar los labios y no pronuncia la palabra maldita, no la pronuncia. No dice el samaritano, no dice el samaritano. Apretando los dientes y los labios dice: el que tuvo compasión de él. No dice el que se conmovió, que es el verbo que Jesús había utilizado. Tampoco dice el samaritano, porque esa palabra es impronunciable, es una palabra maldita. El que tuvo compasión de él. Y Jesús, que ya lo ha atrapado, le dice: bueno, haz eso y vivirás. Queridos hermanos, a veces vivimos nosotros una espiritualidad muy lejana al prójimo, desencarnada de la realidad. Cristianismo superficial que no huele a fraternidad, un cristianismo que no huele a hermano, un cristianismo que no huele a prójimo, huele a tranquilidad de conciencia, huele a lavado de cerebro, pero no huele a compromiso con el prójimo. El hombre caído a la orilla del camino sabía que los bandidos son malos, que roban, golpean y dejan medio muerto. Yo lo sabía demasiado bien. Lo que no sabía era cómo eran los sacerdotes, cómo eran los clérigos, cómo eran los hombres de Dios. Por eso, si algo le dolió a aquel hombre caído, no fueron los golpes de los bandidos, sino la indiferencia de los hombres que dicen que son de Dios. Eso duele más. Le habían dolido los golpes que le propinaron los bandidos, pero los bandidos a eso se dedican, y eso lo hacen porque no saben hacer otra cosa. Pero eso no se espera de un hombre de Dios. Y cuando vio acercarse a un sacerdote, quizás dijo: este hombre es de Dios.
se va a compadecer de mí. Pero cuando lo vio marcharse, se esfumó su esperanza. Lo mismo con el clérigo. Imaginen al hombre medio muerto. Ha sufrido la paliza de los malos y la indiferencia de los hombres que se dicen hombres de Dios. Y ahora ve acercarse un perro, un maldito, un hereje, un idólatra, y se lleva la sorpresa más hermosa. El idólatra, el hereje, el perro, se baja de su cabalgadura, se conmueve de él y cura sus heridas. Y luego lo echa sobre su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y lo cuida. No lo esperaba de los malos, no lo esperaba de los bandidos, lo esperaba de los hombres de Dios, pero solo tuvieron desprecio e indiferencia. No lo esperaba del idólatra, del samaritano, y de ese samaritano recibió todos los auxilios y recibió toda la ayuda. Ese samaritano olía más a Dios que los sacerdotes que venían del templo, que los clérigos que venían del templo. Ese samaritano olía más a espiritualidad, porque olía a amor fraternal. Si la espiritualidad de cada uno de nosotros tuviese olor, ¿a qué olería nuestra espiritualidad? ¿A hermano? ¿A prójimo? ¿A fraternidad? ¿A qué huele nuestro cristianismo? ¿A qué huele nuestra iglesia? ¿A qué huele nuestra comunidad, nuestra parroquia? ¿A qué olemos cada uno de nosotros? ¿A prójimo? ¿A fraternidad? ¿O a incienso? Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos conceda bajarnos de nuestra cabalgadura, ir al encuentro de ese niño, de esa niña, de esa mujer y de ese hombre, que quizás no traen heridas en el cuerpo, pero las traen en su corazón, porque papá, porque mamá, porque el tío, el abuelo, les han traumado la vida y les han desgraciado la existencia. Y hoy llevan heridas, no en el cuerpo, en el corazón, traumas, complejos, fijaciones, y tienen miedo al hombre y no confían en nadie. Y hace falta que el cristiano se convierta en un buen samaritano, se baje de su cabalgadura y se acerque hasta ellos y les diga: aquí hay alguien que también tiene un corazón que se parece al corazón de Dios. Pero ¿nos bajaremos de nuestra cabalgadura? ¿Seremos capaces de ir al encuentro de ese niño o de ese adolescente o joven, de esa muchacha, de esa mujer que llevan heridas muy profundas en su corazón? Y nos acercaremos realmente como el samaritano a curar sus heridas con el vino del amor y el aceite de la esperanza de una vida nueva. ¿Seremos capaces de vendar sus heridas, de darnos un tiempo para apoyarlos y ayudarles a salir de su depresión, de su opresión? ¿Seremos capaces de darnos un tiempo para compartir con ellos y acompañarlos en su soledad? ¿Seremos capaces de darnos un tiempo para decirles: mira, si es cierto, hay hombres malos, si es cierto, hay hombres que dicen que son de Dios y pasan indiferentes ante lo que te sucede, pero mira, aquí estoy yo que quiero ser diferente y que quiero compartir la vida contigo? ¿Seremos capaces? ¿Seremos capaces de meter la mano en el bolsillo y decir: mira, aquí está, ¿te sirve de algo? ¿Seremos capaces de abrir la bolsa, la cartera, para decir: a ver, mira, no tengo mucho, pero esto es lo que traigo, esto es lo que tengo y es lo que te puedo dar? ¿Seremos capaces de, no de dar lo nuestro, sino de darnos a nosotros mismos? ¿O vamos a seguir en un cristianismo superficial? ¿O vamos a descender de nuestro cristianismo desencarnado
para ir al encuentro del hermano que necesita de alguien que tenga un corazón parecido al corazón de Dios. La moneda está en el aire y cada uno de nosotros decidimos qué tipo de cristianos vamos a ser. Que así sea. Amén. De pie.